Ya estás en vivo, Alberto. Sí, un ratito voy a... Bueno, voy cambiando Fondo, sí, 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 sí. Ya, bueno, muy buenas tardes. Vamos a empezar el programa de innovación, ciencia y tecnología en Universal TV Digital, esta vez con la grata presencia del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matio. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto de tenerlo acá entre nosotros. Hola Alberto, muchísimas gracias por la invitación, siempre un placer. Sí, Juan Carlos, antes de tu introducción formal, me gustaría también comentar, ¿no?, con el público este gran reto que has asumido dentro de la cartera del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Me gustaría que centremos esta conversación en cómo ha sido la actividad del comercio exterior y el turismo post pandemia en primer lugar y luego ante la coyuntura actual, ¿no? Y principalmente cómo la innovación, la ciencia y la tecnología se están convirtiendo pues en un motor para el desarrollo de tu cartera. Así es que Sí, vamos a empezar primero, por favor, con un saludo de tu parte. claro que sí Alberto, muchísimas gracias. De hecho, siempre, como te decía, es un placer compartir ese tipo de espacios. En el caso de comercio exterior y turismo, estamos hablando, para empezar, de dos importantes fuentes generadoras de puestos de trabajo. En el caso de turismo, más o menos 1.100.000 personas dependen de esta actividad de manera directa o indirecta. Y cuando miramos la foto del sector de turismo, vemos que estas coyunturas complicadas son las que hackean y las que obligan a que las empresas innoven, miren alternativas, busquen aliados estratégicos, primero para sobrevivir y luego para poder crecer. Si miramos el tema en números, debemos tener en cuenta que el sector turismo fue uno de los más afectados por la pandemia. Si no hubiera habido pandemia, se esperaba que hubiera una visita de turistas del exterior al Perú cercana a los 4.4 millones de visitantes y se llegó escasamente a un poquito más de 800.000. Eso significó retroceder 3 décadas, retroceder casi 3 décadas, digamos, en términos de afluencia de público del exterior. O sea, fue literalmente un drama lo que se vivió en 2020. Y tengamos en cuenta que en turismo tienes 45% del turismo que viene de afuera y 55% del turismo interno. Si nos focalizamos en el turismo de afuera, las dos fuentes emisoras principales de turismo son Estados Unidos y Chile. Y en el caso de Chile se vio afectado fuertemente por la crisis migratoria. En el caso de Estados Unidos hubieron alarmas, pusieron en warning a Perú, de tal manera que la señal fuera: no visites Perú, es demasiado peligroso. Y luego recientemente lo han bajado de categoría 3 a 2, con lo cual permite visitar el Perú, pero tomando precauciones. ¿Qué pasó, digamos, de ese 2020 que fue una caída dramática? En el 2021 hay una recuperación y ahí viene un poco la creatividad de las empresas que comenzaron a reinventarse, comenzaron a desarrollar propuestas de turismo rural, turismo de cercanías, en bicicleta, digamos, de tal manera que se evitara los contactos masivos porque el tema de la pandemia chocó muy fuertemente al turismo de carácter tradicional. Entonces, esas innovaciones, esas readecuaciones al mercado, esa reinvención de los actores era producto de una coyuntura difícil. Es más, muchos comenzaron a incorporar tecnología que antes no tenían. No perdamos de vista que ese es un sector fuertemente informal. Cerca del 80% de la actividad turística en el Perú es informal, ¿no? Pues regresando al foco primero, el 45% del turismo al exterior, hay una caída, una recuperación importante el año 2021. El 2022 comienza a crecer, se comienza a reactivar el sector del turismo, y este año se arrancó con una expectativa buena, pero lamentablemente las protestas jugaron muy negativamente con respecto al sector. Ese bloqueo de carreteras, de puertos, aeropuertos, por supuesto que ahuyentó a los turistas del exterior sobre todo,
y esta advertencia que pusieron en Estados Unidos también se replicó en varios países europeos, por lo cual el flujo claramente se aguantó. Esto, afortunadamente, a partir del mes de cierre, digamos, de marzo, principio de abril, ha comenzado a recuperarse y nos permitiría proyectar que hacia el cierre del 2023 tengamos del exterior 2.2 millones de visitantes. Esto se ha visto estimulado porque la producción era todavía más débil, se ha visto estimulado, entre otras cosas, además de las acciones que se han hecho de Perú Ahora y próximamente de Perú Wow, que son fuertemente orientadas hacia recuperar la confianza, la tranquilidad de que Perú es una plaza para visitar, se han visto, decía yo, alimentadas por Transformers, esta película de Paramount que ha utilizado como paisajes al Cusco y Tarapoto, y eso sin duda tiene un efecto importante porque Paramount, con quienes nos hemos reunido en Cusco hace menos de una semana, nos decía que en el mundo pretenden llegar a un público de entre 140 a 150 millones de personas, porque no es una película de arte o algo muy específico, sino es una película de carácter masivo, familiar, etc. Entonces, se llega a una masa muy importante de visitantes a la película, me refiero, y en el Perú se proyectaría llegar más o menos a 3 millones de personas que van a ver la película. Eso lo convertiría en un récord en una de las 4 películas más taquilleras en la historia del Perú. Y desde ahora, cuando se han ido anunciando los avances e incluso ya la presentación de la película en sí, en Cusco, en Lima, etcétera, y pasan los pasajes donde hablan en quechua, la gente se pone de pie. O sea, hay una identificación de la película con el origen muy interesante, que obliga a pensar creativamente en cómo explotar el turismo de filmaciones, que lo hace Nueva Zelanda con películas de acción, que lo hace Turquía, que lo está haciendo Colombia, y Perú en este tipo de coyunturas comienza a desarrollar también ideas de un segmento que no había sido muy trabajado. Obviamente eso supone no solamente que le ofrezcamos plazas muy simpáticas como Cusco, como la Selva, como la Sonecuela, como las playas del norte, sino acceso a Internet, seguridad en todos los niveles y por supuesto también estamos haciendo una revisión de marco regulatorio, tributario para plantearle condiciones similares a las que ofrecen otros mercados. Entonces, obliga a que la creatividad se piense desde la empresa y también desde la gestión pública para ser muy rápidos en cómo se reacciona a este tipo de oportunidades, ¿no? Y ese es un primer frente, que es ese 45%. El otro frente, que es 55%, es el del turismo interno. Y ahí más bien las noticias son mejores todavía, porque el año pasado se llegó más o menos a 27 millones de viajes, no de viajeros, porque cada viajero, tú o yo, podemos a lo largo del año de repente hacer 2, 3 visitas a Arequipa, qué sé yo, y por lo tanto el número de viajes se llegó a 27 millones. Y este año calculamos que podemos llegar a 34 millones. El crecimiento significa que las campañas de ¿Y tú qué planes? En esa plataforma que se desarrolló hace algún tiempo en ProPerú, el tema de Visita el Sur, obviamente con todas las garantías del caso, el tema de los feriados largos, de empatar los sábados con un lunes o un viernes, han funcionado. Obviamente eso lo articulamos mucho con industria, con producción, para no castigar a la actividad productiva, ¿no? Y cuando lo hace planificado, si bien lo hace el Estado, muchas empresas privadas se pliegan a ese feriado y la gente aprovecha para viajar, ¿no? Y se han hecho programas de Somos Artesanía, de Turismo Emprende, que también han tenido un resultado interesante. Y se han visto acciones específicas. Por ejemplo, se viene el Inti Raymi ahorita y hemos logrado un acuerdo a través de PROMPERÚ, nuevamente creatividad en momentos de crisis, con una productora de Estados Unidos que está yendo al Inti Raymi y va a pasar en 10 canales de señal abierta en Estados Unidos, el Inti Raymi, en espacios de minuto, minuto y medio, 2 minutos. Eso es espectacular, más aún teniendo en cuenta que Estados Unidos es una de las fuentes emisoras de turismo más importantes del mundo. Entonces, el turismo va por esa línea, tenemos una recuperación progresiva, hubiéramos pretendido que fuera más agresiva aún, pero el arranque del año es arrancar el partido 2 o 3-0 para abajo. Entonces estamos remontando el marcador, ¿no? Y tenemos una expectativa de un 2024 bastante positiva, bastante positiva.
Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Yo creo que te adelantaste algunas de las preguntas de la industria de la creatividad y todo, que veo que también lo están considerando, ¿no? Porque la idea es cómo la innovación, la ciencia y la tecnología pueden influenciar a que nosotros exploremos el famoso océano azul, ¿no? Lo que no hemos tenido anteriormente. Y en ese sentido, creo todo el tema de la metaverso, la realidad virtual, porque algunos dicen, no, pero si es que tú muestras en metaverso los atractivos, ya no van a venir. Le digo, no, al contrario, van a conocer mucho más y de ahí algunos cuantos van a querer hacer la experiencia presencial. Y ahí Sí, viene, ¿no? A principio del milenio, en el año 2000, me tocó la oportunidad de hacer una consultoría en Centroamérica, cómo innovar el turismo en Centroamérica usando tecnologías, y se hizo todo un esquema que en ese momento recién estaban saliendo las redes sociales, cómo acompañar al turista desde antes, ¿no? Desde antes haciendo comunidad, que conozca a las personas con las que va a convivir en los momentos en los que va a estar en los atractivos, tener alguna pregunta adicional, hasta ponerse en contacto con comunidades donde van a llegar. Esto creaba un efecto muy importante donde en Centroamérica, por ejemplo, se incrementó tremendamente el turismo. Ahí tenemos atractivos pues como Honduras, que tiene la Ceiba y otros atractivos, Costa Rica, que también que ha impulsado mucho este desarrollo. Entonces yo creo que sí, viendo las cifras post pandemia, no, hubo una caída tremenda, ¿no? Casi el 80% se cayó, pero ahora escuchándote también creo que tenemos mucha perspectiva. De hecho, en el esquema del turismo también yo había estado preparando algunas investigaciones y otros tipos de atractivos de turismo, además de playas, familiares, todo lo que es recreación, más que nada, ¿no? Algunos temas post pandemia, ¿no? Porque todavía sí. algunos recién están saliendo del trauma post pandemia, pero seguimos pues con un traspiés y otro. El tema político nos mermó mucho en este tema. Vi la propaganda en Nueva York acerca de Perú y me parece interesante. ¿Cuáles son los próximos planes, estimado Juan Carlos, de aquí hasta, digamos, los próximos 2 años, para no irnos muy lejos? A ver, justamente a raíz de lo que tú dices, yo siempre eh, he mencionado que nuestro lindo Perú funciona a presión y cuando hay situaciones o coyunturas de este tipo, como que te ves obligado a estimular tu creatividad desde la política pública y desde el lado de la empresa. Y por eso, por ejemplo, se están analizando otros segmentos de mercado interesantes, producto de lo de Transformers y producto del interés que el propio Paramount muestra en plazas como Perú. Se está haciendo esa evaluación, ese benchmarking para tratar de ver cuáles serían las condiciones para que esto se replique. Y esto funciona. Nos comentaba la viceministra Madeleine Burns, por ejemplo, que a raíz de esta película peruana de soltera, viuda, divorciada, que se hizo en Pacasmayo, mucha Sí, sí, gente ha ido a Pacasmayo. de Y es Pacasmayo, más, claro, te topa con un Pacasmayo que es muy lindo, pero que no está claro. preparado en capacidad hotelera para recibir mucha gente. Y se sorprendieron simplemente por ver la película. Tú ves una playa simpática, un paraje bonito, y dices, hoy, fin de semana, si saca la vuelta de la esquina, lo tomo y me voy. Entonces, para que veas el efecto de trabajar ya con una metodología clara y con una propuesta de valor clara el turismo de filmaciones. De la misma manera, estamos explorando otros segmentos que se habían trabajado muy poco o nada en el Perú, como el de nómadas digitales, ¿no? En el caso de nómadas digitales, son estos personajes independientes o dependientes que prefieren trabajar libres en algún espacio que les guste. Obviamente buscan sitios paradisíacos y Perú tiene mucho de eso. Buscan conectividad, evidentemente tienes que tener acceso a Internet, si no descartado. Seguridad, por supuesto, que no sea una plaza cara. Y tienen un nivel de consumo bastante importante y vienen y se quedan en promedio 8 meses. Hay países que les flexibilizan la visa, los exoneran de algunos tributos que tendrían que pagar en condiciones normales acá, y eso lo estamos estructurando también como un segmento de valor. También está creciendo el mercado de turismo para reuniones, que vuelve a validar tu concepto, es decir, la gente incluso ve una película, le puede llamar la atención y no es que sustituya la visita, al contrario, lo estimula a visitar.
Y eso de verlo en películas o tratar de mostrar la capacidad que tiene el país para recibir gente y para mostrar cosas de valor, funciona. Eso que tú mencionaste hace poquito, que es volver a poner la marca Perú, obviamente con el respaldo de Transformers, que jala la atención, en Times Square, en Estados Unidos, en el centro de Nueva York, vuelve a recuperar la idea de Perú is back, ¿no? Perú está de vuelta. Eso que tuvimos hace algunos años cuando se lanzó la marca Perú, hoy día lo estamos claro. reviviendo para mostrar que nuevamente estamos en el mercado y nuevamente somos foco de inversiones, de turismo y de compra de productos de alto valor, ¿no? Entonces, en el frente de turismo, eso es lo que está pasando. Esos son los nichos nuevos. Estamos siendo particularmente agresivos en las campañas promocionales porque si tú tienes un establecimiento de cualquier tipo, una bodega, un centro comercial, una peluquería, yo te puedo ayudar con, por supuesto, los FAES turismo y los mecanismos de financiamiento y el soporte, capacitación, asistencia técnica. Eso es importante. Ese es por el lado de la oferta. Pero creo que te serviría mucho más el que te ponga clientes en la puerta. Entonces, las campañas promocionales, el tema de los Transformers, el tema de Times Square con la marca Perú, el tema de estos acuerdos con la productora norteamericana para el Inti Raymi, el tema de la Candelaria que estamos programando para el siguiente año, que se está haciendo una campaña muy linda, todo eso apuesta no a la oferta, sino a generar demanda. Entonces, yo lo que te digo que va a pasar el próximo año es que estas campañas que están siendo particularmente agresivas van a traer un flujo y más bien nuestro gran desafío va a ser preparar nuestra oferta turística para estar listo para recibirlo. O sea, todas las condiciones de seguridad, los temas de conectividad que tiene que ver con otros sectores, transporte de comunicación, etcétera, los estamos trabajando para estar listos para recibir mucho más turistas de los que hemos recibido en este año y el anterior. Entonces, apostamos a ganador, que es a que crezca el turismo, pero estamos invirtiendo a través del Plan Copesco, que es un fondo para infraestructura, en obras, en infraestructura, por ejemplo, en el propio Machu Picchu, mejorando los accesos, los suelos, los miradores, y tratando progresivamente mirar la posibilidad de ampliación del acceso diario a Machu Picchu, por supuesto, sin arriesgar el patrimonio cultural que es. Todo lo hacemos en coordinación con el Ministerio de Cultura para en ningún caso priorizar pues, el ingreso de turistas sacrificando patrimonio. Hay gente que ha llegado a comentar en las redes cosas que no tienen sentido, que los Transformers han destrozado Machu Picchu. O sea, como veían acción, creían que los Transformers habían destruido. Al contrario, se protege el patrimonio sobre cualquier cosa, por supuesto. Pero vamos con fe, pero con fe fundamental. No es que haya un uso motivacional y cosas por el estilo, sino es fe y entusiasmo y optimismo fundamentado en cifras y en resultados de las acciones que venimos tomando, ¿no? Bueno, continuando con el tema de turismo, de hecho, todos conocemos los programas de ProInnovate, ProCiencia. ¿El Ministerio, Mincetur, tiene algún programa de incentivo para la promoción de la innovación, el emprendimiento en este mercado? En realidad, cuando se desarrollan propuestas como el turismo emprende, que son 80.000 soles para 100 operadores turísticos formales, o el artesanías, que somos artesanía, que son 5.000 soles para artesanos empadronados y tal, se usan varios componentes y obviamente la propuesta de valor pesa mucho, y cuando se habla de propuesta de valor está el modelo de negocio, la innovación, la creatividad. O sea, lo que se quiere es ayudar al empresario, pero premiar a aquel que está planteando una idea novedosa. Por eso cuando te hablaba de estos segmentos, a la hora de asignar fondos, recursos, apoyo, el que tengan este componente creativo, esos elementos diferenciales que hacen esa propuesta de valor mejor, les permite acceder a esos fondos. Y muchas veces trabajamos articulados con fondos de otras instituciones. Por ejemplo, yo he sido viceministro de MIPE Industrias en la época de PPK y conozco los programas que tiene el Ministerio de la Producción, y hay algunas iniciativas estupendas en Startup Perú, en ProInnovate, y algunos de esos proyectos son orientados hacia la exportación. O sea, ganan y la asistencia se la damos como ProPerú y como Mincetur para darle la salida internacional. O sea, no están pensando necesariamente en enfocarse en el mercado local. Y esa salida es en la que nosotros trabajamos con mucha profundidad, contemplando todas las variables de inteligencia comercial, de competencia con el mundo. O sea, ya no es que el exportador de acá está mirando al otro peruano que compite con él, sino puede ser alguien de Singapur que te está sacando al mercado, o alguien de California, o alguien de Costa Rica. Entonces, tienes que estar preparado para competir globalmente. Entonces, tenemos varios programas de internacionalización, el PAI, tenemos una ruta productiva exportadora,
que va de la A a la Z hasta colocarlo en el mercado internacional. En algunos casos ha llegado con marca propia y ves cosas creativas importantes que acá se desarrollan. Hay que tener en cuenta, Alberto, que en ese ranking de emprendimiento que saca el GEM, Global Entrepreneurship Monitor, que mide la capacidad de emprendimiento de los países, menciona siempre a Perú entre los 5 primeros. O sea, acá hay talento, hay capacidad para crear. Obviamente no basta ese talento y esa capacidad creativa, sino la capacitación, las herramientas, la formación, para que puedan luego competir. O sea, no se trata de que nos metemos un curso motivacional y nos creemos pues los Superman y salimos y no tenemos capacidad para pelear con nadie. Es eso y prepararnos para competir, y competitividad tiene que ver con precio, calidad y oportunidad de entrega. Entonces, trabajamos muy de la mano con otras instituciones, pero la orientación hacia afuera es el expertise que tiene PROMPERÚ y MINCETUR, ¿no? Ah, excelente, excelente. Y sí, bueno, conozco algo del trabajo también de PROMPERÚ, promoviendo estas, se puede decir, presencia en Panamá, Panamá, por ejemplo, de industria del software, que han llevado a varias, conozco pues algunas personas que estaban ahí, Claro que sí. y sí, ese es un excelente programa. ¿Se está haciendo algo en otros países aparte de Panamá? Sí, en el caso de exportación de servicios y particularmente de software, se ha trabajado, además de Panamá, en general el mercado latinoamericano. Hay experiencias en Colombia, hay experiencias en Nicaragua, en El Salvador, en Paraguay. Entonces, y tú ves capacidad creativa, y eso no es mano de obra, es mente de obra, no es mente factura, ¿no? Y hay capacidad creativa y talento para desarrollar productos y servicios de exportación. Hay un caso de Álvaro Borda, que es de un estudio Mannequin que hace software para creación de dibujos animados y ha estado desarrollando eso, y en la pandemia eso ha crecido. Es decir, ha encontrado mejor espacio que antes, y para que gane licitaciones afuera significa que hay capacidad creativa importante en el Perú y capacidad creativa para exportación. Estás hablando de ganar licitaciones en el exterior. Hay una compañía, Opermin, que participa en servicios a la industria de la minería, es peruana y es tecnología pura. Y otra empresa que ha ganado licitaciones en Estados Unidos, de Raúl León, que es un peruano que está ganando unas facturaciones súper importantes en licitaciones en Estados Unidos para servicios de aeronáutica en Estados Unidos. O sea, ganándole a las compañías gringas, una empresa peruana establecida allá. Raúl León, lo vas a poder rastrear, y eso es exportación de servicios puro y duro, ganándole a los mejores jugadores en escala global. En el caso Permite, decía, le ganan a compañías norteamericanas, canadienses, sudafricanas, y en el caso de Raúl León le está ganando a las principales empresas de Estados Unidos en las licitaciones americanas. O sea, eso significa que hay un talento de valor supremo, digamos, que está compitiendo afuera, ¿no? Bueno, también aprovecho este espacio, ya que no hemos podido conversar todavía personalmente. Sabes que estoy presidiendo la plataforma tecnológica peruana y también tenemos propuestas. Tú sabes que ahí está Novatronic, que es parte del grupo de ProPerú que se fue a Panamá. Tenemos, Claro. está PSoft también en la plataforma, está FabLab, está Sicrea Perú. O sea, tenemos un equipo Excelente. muy interesante, y por eso que queríamos conversar contigo sobre los Buenísimo. planteamientos que tenemos. Así que voy a aprovechar a Ricardo, que ya tiene el contacto, Sí. para poder hacer una No, propuesta conjunta, porque también esta alianza de Universal TV y la plataforma tecnológica es poner en valor todo lo que estamos haciendo. Por eso que en este espacio de innovación, ciencia y tecnología es, por ejemplo, ver todo lo que se está ocurriendo con las regiones. A la plataforma la han invitado también a 4 regiones: al Callao, Cajamarca, Huancavelica y Huánuco, para apoyar al equipo DER, que es el equipo de desarrollo económico regional. Entonces, en ese excelente. sentido también sería interesante, ¿no? Poder conversar también justo el miembro del consejo directivo, del consejo consultivo de la plataforma. Está Roque Benavides, Antonio Castillo, está José Antonio de las Casas, de la Cámara de Comercio. Entonces, hay un equipo que sabe lo que está pasando en el país, y estamos formulando ciertas soluciones. Así que habrá oportunidad de que conversemos. Una de ellas es la siguiente, ¿no? Tú sabes que inclusive la Universidad de Cambridge, Harvard, Stanford han empezado a dar toda una serie de conceptos, y uno de ellos es la de plataformas, ¿no? Hay también, por ejemplo, se dice de que el 40% de la pequeña y microempresa
va a desaparecer si no hace una transformación radical usando tecnologías. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos queriendo también impulsar todos estos planes y programas. Y el trabajo en plataforma ya no es solo el trabajo de la empresa con mi asociado, sino plataformas de desarrollo, donde yo encuentre a los proveedores, a los consumidores, los proyectos, los fondos de inversión y tener una gran base de información, porque la data es el mejor activo de los sectores, tener información, por ejemplo, tener también un observatorio tipo inteligencia estratégica y lo que es la parte de proyección tecnológica de lo que está ocurriendo. Y eso es importante. Me ha tocado hacer algunas consultorías, por ejemplo, en una también participé con el MINCETUR, pero para modelos de formatos de intercambio de información. De hecho, la BUCE y esos otros programas que tiene dentro de MINCETUR, es algo que es una normatividad a nivel internacional, pero algo que está pasando, por ejemplo, en el Perú, es de que, si bien es cierto, la Secretaría de Gestión y Transformación Digital regulan el movimiento del Estado, cómo debe manejarse, no hay una organización fuerte que regule cómo las empresas privadas deben articularse para mejorar los servicios entre ellas. Entonces, todavía hay muchas islas en las cuales debemos articular la oferta, la demanda, tener hasta ruedas de negocio permanentes, ¿no? 365 días al año con alternativas como lo que es el fast trade, donde ahora con blockchain y con todas esas técnicas de smart contract, por ejemplo, uno puede acelerar estos procesos, ¿no? Entonces, muchas veces el importador, por ejemplo, hablando de comercio exterior, o hasta el turista, necesita información, ¿no? Claro. Y cuando hay hasta estos problemas que han habido de riesgo y todo, bueno que ha habido la reacción rápida y cosas que han contribuido para otra vez restablecer la confianza, pero regresando al punto, ¿qué opinas tú del desarrollo de las plataformas de información, no solo sectoriales, multisectoriales? Cuando estuve hace la semana pasada en la reunión que estuvieron, también tú estuviste en Gamarra, me pareció importantísimo que se junte Produce con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la Sociedad Nacional de Industria y la Asociación Pyme Gamarra, ¿no? Entonces, porque Claro. se virtieron muy buenas propuestas. ¿Qué Sí. opina, mi estimado Juan Carlos, acerca de las plataformas y cómo debemos articular en forma multidisciplinaria todo este esquema, no solo el turismo, sino también el comercio internacional? Sí, mira, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que una de las falencias principales que existen en el país, a pesar de que suene simple el comentario, creo que es más profundo de lo que suena, que es capacidad articular. O sea, eso que viste en Gamarra no es tampoco tan típico. A veces ves un ministerio que trata de estar en la foto opacando al otro. O sea, no es tan usual tener ministerio que se sienta a conversar. ¿Por qué? Porque Raúl Pérez Reyes es un tipo que está queriendo sacar adelante su sector como lo estamos queriendo sacar nosotros. Encontramos sinergias y decimos, vamos juntos. O sea, lo que estamos haciendo es cómo trabajar colectivamente en beneficio del empresariado que quiere salir adelante, y nosotros nos debemos a ese esfuerzo de los empresarios. No hay que perder de vista que incluso no deberíamos utilizar el término funcionario público, sino servidor público, ¿no? O sea, Exacto. nosotros nos debemos a la actividad empresarial. En un modelo de economía social de mercado se está reconociendo que el motor de desarrollo es la empresa privada. Por lo tanto, el Estado promueve, facilita y regula. No reemplaza en absoluto, no compite, ayuda. Y es nuestra función ayudar, ¿no? Entonces, para los que hemos vivido más en el lado privado que en el público, eso está claro. Pero hay mucha gente que está solamente del público y pareciera creerse el importante por estar en el Estado cuando en realidad somos servidores públicos. Entonces, bajo esa lógica, el articular las piezas permite ideas como las que brotaron en esa simpática reunión hace una semana, ahí en Gamarra, y donde se propician otras cosas que también suman a lo que tú estás poniendo en la mesa cuando te refieres a la plataforma, que son cadenas globales de valor. Y las cadenas globales de valor, por ejemplo, las puedes ver en varios rubros mirando a nuestros países vecinos, no solamente articulando entre nosotros en el Perú, sino que si tú produces en Gamarra punto,
por ejemplo, un polo de muy buena calidad, pero no somos tan buenos en plano, y Colombia es muy bueno en plano y no es tan bueno en punto. ¿Y qué pasa si haces un tándem de un jean colombiano y un polo peruano y salen con una marca conjunta y se venden en el mercado europeo o norteamericano? Ese tipo de cadenas de valor hay que explorarlos y dejar de mirarnos como competidores para mirarnos como aliados estratégicos. Entonces, una de las cosas que comentaba en una reunión sobre el tema de la Alianza del Pacífico es, nosotros seguimos trabajando con México, con Colombia y con Chile, pero la alianza de por sí, además de ver la relación bilateral con ellos, es cómo armamos cadenas globales de valor. Ponte a pensar en otro rubro. En la parte agrícola tenemos estacionalidades complementarias porque estamos en diferentes puntos del territorio. Entonces sale antes la cosecha chilena, luego viene la peruana, luego viene la colombiana. ¿Y por qué no podemos armar entre los tres un productor de uvas o de cítricos de Chile con uno de Perú y con uno de Colombia, de tal manera que abastecen los 12 meses del año al mercado chino? Entonces, y te digo porque han venido compañías chinas que querían los 12 meses del año de abastecimiento. No querían 6, no querían 7, querían 12. Ninguna empresa peruana, ninguna empresa chilena, ninguna empresa colombiana, pero los tres juntos sí. Entonces, eso abre posibilidades de alianzas donde estos problemas que tú mencionabas de la plataforma se enriquecen. Por ejemplo, por eso hemos venido de Detroit, de Estados Unidos, a participar en el foro APEC, que el próximo año le toca hacer sede a Perú, y donde se formalizó el inicio de lo que viene a ser la primera ronda de negociación de un TLC con Indonesia, que representa 500 millones de pobladores, que ha crecido significativamente, que tiene indicadores bien atractivos y sectores complementarios con el Perú. Ya arrancó la negociación con Hong Kong, ya se tuvo la primera en Hong Kong, la segunda toca en Lima en 3 semanas y pretendemos terminar la negociación con Hong Kong el primer trimestre del 2024. Y también hemos mandado una comunicación formal el día de ayer al ministro de Comercio Exterior de la India para retomar negociaciones. Y uno podría decir, oye, si estamos hablando de software, en la India son súper fuertes en este campo. Sí, pero incluso conversas con la Asociación de Productores de Software allá y lo que buscan son socios estratégicos para crecer y acceder a mercados donde no llega. Y de repente, imagínate que se vuelve un hub Perú para que una contraparte como ustedes o como APSoft trabaje con desarrolladores de software también del lado de la India para vender al mercado latinoamericano, con apps en distintas industrias y tal. Entonces se abre un abanico infinito de posibilidades. Lo que hay que tener es la mirada orientada hacia lo que tú promueves fuertemente: innovación, creatividad y complementación. Yo creo que hay dos palabras que van a regir nuestro escenario siguiente. Una es competitividad y la otra es alianzas estratégicas. Son dos conceptos que tienen que primar. Entonces, en ese impulso que le das a la creatividad e innovación, estos dos componentes son fundamentales y ya podemos tocar ejemplos donde varias empresas peruanas están sacando ventaja de eso, ¿no? Excelente, mira, casualmente una de las propuestas que podemos hacer es, así como yo sé que PROMPERÚ está impulsando, inclusive, ¿no?, centros tecnológicos en Panamá y en otros lados, con la 10ª parte del costo de lo que se ha invertido en Panamá, tener una plataforma digital, donde los que estemos impulsando el desarrollo para el comercio exterior podamos poner toda una plataforma de sistemas y soluciones que lo que en realidad estaríamos haciendo es contribuir a una plataforma común, donde todos los actores entraríamos con un solo usuario y password y dentro encontraríamos contactos, proyectos, recursos del interés para la asociatividad. Como decía Steve Jobs, ¿no?, la innovación es cuestión de conexiones, conectar gente, conectar ideas, conectar recursos, conectar fondos, y eso es lo que a veces falta, ¿no? Ha ocurrido, por ejemplo, mira, en tu sector, para la BUCE 2.0, se contrató a una empresa para que haga la consultoría del diseño de especificaciones, y bueno, unos como $5 millones que fue creo todo eso, y cuando le dieron el contrato, el 90% de la gente que contrató éramos peruanos. O sea, en realidad, ellos solo dieron el espaldarazo como empresa internacional, pero después los que ejecutamos fuimos nosotros, ¿no?
Entonces, por Buenísimo, ejemplo, es esos una temas excelente señal. con asociatividad, uniendo esfuerzos, no solo a PSOE, Plataforma y tantos otros grupos que hay, la Sociedad Peruana de Computación y otros que ven blockchain y todos esos temas, haciendo pues, una alianza para el desarrollo del comercio exterior y el turismo. Creo que cada uno tiene suficiente aporte como para manejar. Por ejemplo, en este esfuerzo de la plataforma, que realmente es una plataforma. Hemos conseguido hasta una empresa argentina que ha colaborado con poner la comunicación a través de WhatsApp y de hacer como un centro de atención tipo WhatsApp que ya está disponible, otro el punto de venta para un establecimiento, que están en todos lados, ¿no? Y Claro. esos establecimientos, hacer toda una red de Produce Perú o Innova Perú o lo que sea, invitar a todos los pequeños y microempresarios que están en temas de artesanía y con un tema innovador, porque en el sentido de que yo puedo ver una artesanía y agarro y le digo, le tomo el QR, hago el pedido y yo vivo en España y le digo al centro de Fab Lab de España que lo impriman allá. Y no tengo que estar moviendo todo el transporte a barato costos y tengo Claro, pues temas de disponibilidad inmediata, ¿no? O sea, cosas claro que como sí. esa yo creo que podrían manejarse. Y hablando de creatividad, una propuesta que estamos también lanzando es de que desde las instituciones de educación básica regular, los muchachos, ahora que hay esa facilidad de la inteligencia artificial, que de una foto te sacan un video, de un texto te hacen una imagen o lo que sea, que ellos agarren como un tema de hacer como el tour de su ciudad, de su pueblo, y de tal manera de inclusive puede ser tipo un concurso donde cada uno pone en valor los atractivos y lo mejor de su pueblo, ¿no? Sale la mejor Excelente. poesía, la mejor interpretación y todo eso, y ya después alguien querrá hacer un museo o lo que sea para manejarlo. Hace unos meses Totalmente. estuve en Ecuador y había el Museo de la Cerveza, el Museo del Café, y había todo lo que era pues una empresa, institución, lo había convertido en museo. Ya son las mismas empresas las que asumen ese rol y dicen, oye, yo estoy en Cajamarca y estoy en este rubro, yo voy a asumir el museo tal. Entonces, esta alianza público-privada, universidad, Fundamental. empresa, gobierno, creo que serían muy importantes Sin en este duda. proceso. Sin duda. Yo creo que es un espacio, el actual, que favorece eso, digamos. O sea, por eso el ejemplo que tú ponías de Gamarra, que es uno de varios que han pasado en estas semanas, pone en evidencia disposición de varios puntos del Ejecutivo que están abiertos a trabajar con el sector empresarial privado y articular entre ellos, ¿no? Ese tema, por ejemplo, cuando te hablaba de turismo, hay temas de Ayacucho, hay temas de Cuela, que los articulamos con Ministerio de Cultura sin ninguna duda. Hay temas del turismo de reuniones que los articulamos con Vivienda para tener el centro de convenciones administrado por Comercio Exterior y Turismo. El tema de producción, el punche textil, toda la parte de desarrollo, propuestas de valor, ha sido con el Ministerio de Economía y el Ministerio de la Producción. O sea, articulaciones que antes no eran tan comunes. Antes cada ministerio intentaba como isla desarrollar sus cosas y a veces había ministerios absolutamente cerrados a la presencia privada. Hoy día tienes consejos consultivos, mitad privados, mitad públicos, y te alimentas mucho de la mirada del sector privado, que por supuesto yo, por mi experiencia más del lado privado que público, la aprecio mucho, porque me parece que eso alimenta una política pública bien enfocada, ¿no? Entonces creo que es el espacio para trabajar en alianza público-privado en casi todo lo que podamos hacer, ¿no? Excelente, yo creo que tú con el discurso que estás llevando, te felicito, la verdad que la articulación de todos estos proyectos, la demostración de Gamarra, de trabajar articuladamente con otros sectores, me parece que es un buen augurio. De todas maneras, también hay un tema muy interesante que es, ya que has hablado de las alianzas con otros países, la plataforma tecnológica se creó por una iniciativa de la Unión Europea y hay plataformas en Brasil, Uruguay, Costa Rica y México. En otros países no hubo el impulso tal vez, pero también hay organizaciones tecnológicas. Entonces, una de las propuestas hemos quedado en que hacer una plataforma tecnológica latinoamericana. El día martes, te voy a cursar la invitación a ti o algún representante, vamos a tener una reunión de la plataforma tecnológica latinoamericana y si quieres poner algo en el tapete de que sea un desafío para las plataformas tecnológicas de estos 5 países, encantado, Juan Carlos.
Creo que estabas con Buenísimo. el tiempo, creo que estabas con el tiempo justo que estás en Sí, clases, sí, así que pero no, ya un placer. te dejo el Sí, cierre claro. para concluir. No, buenísimo. Como te decía, viene un 2024 bueno y es un 2024 donde este tipo de iniciativas como las que hemos conversado hoy, te agradezco muchísimo, Alberto, son las que se tienen que seguir implementando. Ya arrancamos desde el día 1, ya estamos implementando cosas y tenemos toda la expectativa de que viene un 2024 bueno. Así que a seguir creando, a seguir innovando y a sacar al Perú adelante. Un abrazo para ti y para toda la audiencia. Cuídate mucho. Un Muchas abrazo para ti, para gracias. Ricardo. Cuídate Será mucho. hasta la próxima. Ah, claro Bueno, que sí. muchísimas gracias. Hemos tenido con nosotros al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matius. Él es economista de la Universidad del Pacífico, especializado en gestión de negocios internacionales en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y en marketing internacional en Trinity College de Dublín, Irlanda. Cuenta con maestría en innovación de la educación, otorgado por la EUCIM, la Business School de España, y con estudios de doctorado en ciencias económicas y sociales en la Universidad Johannes Kepler, Linz de Austria. Como funcionario público al servicio del Estado peruano, se ha desempeñado como viceministro de MIPE e Industria en el Ministerio de la Producción, director ejecutivo de Prompex y director de exportaciones en PromPerú. En el ámbito académico, ha pertenecido al grupo educativo USIL, ocupando los cargos de director general de la Escuela de Posgrado y vicerrector académico de la Universidad San Ignacio de Loyola. Su experiencia profesional y laboral le han permitido asumir la posición de director de Maestría de Negocios Globales del Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico de Lima. Y ha sido interesante todas las opiniones vertidas por el señor ministro, y les cuento que hace unos días hubo un encuentro en Gamarra con los comerciantes de Gamarra y estuvo el señor ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes, el señor ministro del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matius, estuvo también el representante de la Sociedad Nacional de Industrias, Antonio Castillo, que hicieron importantes propuestas para poder articular los sectores de producción, comercio exterior, pero además también la Sociedad Nacional de Industrias hizo una importantísima propuesta, ¿no? De cómo articular varios programas de innovación, el trabajar a nivel interior, el programa de también impulso a las mujeres emprendedoras y tener también programas a nivel internacional para lo que es la parte del comercio exterior y el turismo. Entonces creo que esperemos pues que al menos todo este gran problema político que hubo el fin del año pasado, ya estamos como que superando ese oleaje, y que ahora con estas grandes ideas que se están virtiendo a través de los ministerios podamos tener un modelo de desarrollo del comercio internacional y el turismo, eh, que pueda hacer que el Perú tenga el sitial en turismo que ha tenido hace muchos años, ¿no? Pero yo también tengo muchas esperanzas de que casualmente estamos en buenas manos, al menos el ministro Raúl Pérez Reyes. Él también ha estado en el 2015 en el ministerio, lamentablemente muy poco tiempo. Inclusive tuvimos la oportunidad de hacerle una presentación para trabajar un proyecto conjunto. Le interesó el proyecto, pero lamentablemente a las semanas lo cambiaron del cargo. Entonces, bueno, eso era lo que queríamos comentarle esta semana, lo que está pasando en comercio exterior y turismo, y hemos tenido una clara exposición del señor ministro, don Juan Carlos Matius. Entonces, nosotros nos queda solo despedirnos hasta la próxima semana, y no se olviden, todos los sábados a las 5 de la tarde tenemos un compromiso con la innovación, ciencia y tecnología en esta alianza de Universal TV y la plataforma tecnológica peruana. La próxima semana
No se la pierdan, vamos a estar con el ingeniero Ricardo Márquez. Casualmente él ha sido vicepresidente de la República, ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, una persona de una trayectoria reconocida, y no se la pierdan, y vamos a crear también un canal de consultas para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y poder darnos sugerencias o también sugerirnos algún tipo de entrevista o algún tema de su interés. Muchísimas gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde y a qué hora nos vean. Para nosotros es un placer llegar hasta ustedes con estas novedades de la actualidad de la innovación, ciencia y tecnología. Nos vemos el próximo sábado a las 5 de la tarde. Muy buenas tardes.